la Nunciatura Apostólica de Honduras se complace en informar que hoy, jueves 12 de junio de 2025, fiesta litúrgica de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, Su Santidad el Papa León XIV ha nombrado obispo de La Ceiba al reverendo padre Henry Joel Velázquez Hernández. De esta forma, y por las plataformas de Suyapa Medios, la iglesia que peregrina en Honduras recibió con gozo el nombramiento episcopal del nuevo obispo de La Ceiba. Al enterarnos de la noticia, determinamos buscarlo para poder conocer de primera mano cómo recibió esta información. Y nos hemos trasladado con el equipo de Suyapa Medios para poder llegar hasta Comayagua, una ciudad colonial que también es cuna de varios obispos, entre ellos pues el actual y recién nombrado obispo de la diócesis de La Ceiba, Monseñor Henry Velázquez, a quien conoceremos en esta entrevista. Acompáñenos. Monseñor es un hombre sencillo y el día de esta entrevista venía llegando de celebrar el Día de San Antonio el 13 de junio. Él nos recibió en las instalaciones de la capilla del Seminario Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicado en Comayagua. ¿Cómo recuerda su infancia en San Antonio de la Cuesta? Bueno, pues una infancia normal, ¿verdad? En familia, gracias a Dios, pues vengo de una familia donde sobre todo mi madre pues ha sido de iglesia, ella era delegada de la palabra, entonces digamos que me crié en ese ambiente con mi mamá, entonces de ir a la iglesia, de la escuela, ¿verdad? Los deberes, y entonces siento pues que fue una infancia tranquila. ¿Qué huellas de esa niñez marcaron su vocación? Realmente la cercanía en la iglesia, ¿verdad? El hecho de también siendo niño fue que se empezó la parroquia, porque no pertenecía, no era una parroquia propia, la San Jerónimo, era atendida desde otra parroquia. Entonces, siendo niño, pues empezó la parroquia de San Jerónimo y fui un monaguillo, ayudaba al sacerdote siendo niño. Entonces creo que eso fue lo que marcó. En realidad no es que yo decía que iba a ser sacerdote ni de niño, pero había ahí una catequista, una religiosa catequista que me decía, o al menos me dijo, usted va a ser sacerdote. Monseñor también tuvo una cercanía con el obispo de Comayagua en ese entonces, y él también influyó mucho en su vocación. ¿Cuándo fue esa primera vez que sintió el llamado al sacerdocio? Fue después de la muerte de mi papá. Mi papá murió un 26 de mayo del 1993. Estando en los 9 días, primero estando en el funeral, lo presidió el obispo, Monseñor Geraldo. Nos dio ese regalo pues, de ir él al pueblo y hacernos el funeral de las exequias de mi papá. Entonces él notó que yo no me acerqué a comulgar. Era un adolescente, entonces no me acerqué a comulgar y él me mandó llamar después de terminada la misa y me preguntó directamente, ¿por qué no comulgaste? Entonces yo le dije por qué y ya. Ahí mismo me dio la absolución y me dijo, cuídate que tú vas a ser sacerdote. Y eso pues, a partir de ahí empezó esa inquietud y a tal forma que el siguiente año pues ya ingresé al seminario menor. Monseñor también reconoce que en la actualidad el sacerdocio debe de ser un compromiso. ¿Qué significa para usted ser sacerdote en la actualidad? Sí, van habiendo como etapas, ¿verdad? Voy a cumplir 23 años, ¿verdad? De sacerdote y siguen habiendo etapas. Uno va
madurando, ¿verdad? Va experimentando pues que de repente una percepción que tiene uno del sacerdocio, pues ya con unos años ya empieza a verse diferente, pero como una constante, pues el agradecimiento, ¿verdad? La alegría de la vocación. Puedo decir pues que no he tenido así una crisis vocacional o de sentirme que hice o por qué lo hice, ¿verdad? No, he estado, además porque he experimentado pues la compañía, ¿verdad? De la iglesia. Monseñor es formador de sacerdotes y ha tenido mucha cercanía con los seminaristas. Con una sonrisa nos respondió la siguiente pregunta: ¿qué ha aprendido acompañando a los seminaristas? Sí, se ha visto un cambio. Hemos notado así un cambio hay diferencia de los jóvenes de un momento a cómo se ven hoy. Se ve pues la ilusión, yo noto eso, la ilusión, pero ahora pues como que vienen más marcados con el ambiente, pues el ambiente en el cual se viven los jóvenes hoy en día. Entonces ha habido pues así como un cambio en ese modo de ver la respuesta de los jóvenes pues a la vocación. Nosotros hacemos así chiste con ellos porque cuando nosotros éramos ya decimos ciertas cosas, ¿va? Ahora ustedes, como diciendo que ha habido pues cambio de la forma de cómo ellos van respondiendo. Siempre en este sentido, Monseñor reconoce que son muchos los desafíos que se tienen en la actualidad al formar a los sacerdotes. ¿Qué desafíos enfrenta la formación sacerdotal en Honduras en la actualidad? Como formación, pues eso, ¿verdad? Tratar de comprender, de que nosotros, ¿verdad? Los formadores, comprendamos ese ambiente de donde vienen los jóvenes y poder, pues, en un modo, pues, poder comprender y a la vez ayudar, ponernos, pues, en ese mismo contexto de lo que es la juventud hoy. Porque uno tiende a ver cómo era antes y no entender que ellos no tienen pues ese estilo o esa madurez que antes, ¿no? Entonces, como un desafío así, el poder que la formación esté adaptada también al momento, a los tiempos. El nuevo obispo de La Ceiba se ha preparado durante muchos años en el exterior y su formación ha sido justamente para poder seguir preparando a los jóvenes al sacerdocio. ¿Cómo fue su experiencia estudiando en el exterior en países como Argentina, México y Roma? Esto de Argentina fue en el 2004 cuando Monseñor Geraldo pues, quiso que yo estuviera en la formación. Entonces me enviaron a hacer un curso para formadores que organiza la OSLAN, como este departamento del CELAN sobre las vocaciones. Entonces estuve en ese curso. Luego es que el obispo, siempre en vista del seminario, me pidió si podía hacer estos estudios, esta especialización, para poder luego servir en el seminario, en la formación y sobre todo en la parte bíblica. Luego, para volver a este año como rector al seminario, entonces Monseñor Falzón me pidió si hiciera pues un curso. Ya habían pasado pues varios años. Entonces pues es ver un poco la universalidad de la iglesia, ¿verdad? Ver que hay otros seminarios, hay otras realidades y así pues poder enriquecerse uno, ¿verdad? En Honduras se ha realizado varios servicios, sobre todo en la diócesis de Comayagua, en dos parroquias muy particulares. ¿Qué recuerdo guarda usted en su paso tanto por Ciguatepeque como por La Maní? Coincide que es la misma advocación mariana, ¿va? Nuestra Señora del Carmen. Bueno, en Ciguatepeque pues era recién ordenado. Estuve pues en el seminario y a la vez ayudaba en la parroquia, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora.
porque el párroco tenía pues ciertas limitaciones por la edad y salud. Entonces a mí me dijo, tú encárgate de los enfermos, encárgate de ir a unas comunidades. Entonces, como sacerdote recién ordenado, pues encontrarme con esta realidad del sufrimiento, ¿verdad? De poder consolar también a las personas, los enfermos, los ancianos. Entonces fue una experiencia que me ayudó mucho, ¿verdad? Para entender qué es lo que hace el sacerdote, a qué está enviado el sacerdote. Entonces fue una experiencia de inicio muy bonita, muy enriquecedora. Luego pasan pues todos estos años. Yo en 3 ocasiones le pedí al obispo, mándeme una parroquia, quiero tener esta experiencia ya más en lleno, pero no me lo concedió cuando yo se lo pedí. Ya en su momento pues me dijo, ahora sí. Y fui pues a esta otra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, en La Maní. 3 años de tener pues ya con más madurez, ¿verdad? Viendo pues las cosas con más despacio, no ir tan rápido. Pero fue una experiencia muy bonita. La noticia de su nombramiento lo sorprendió mucho y nos comparte cómo fue ese día cuando recibió el llamado. ¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento como obispo de La Ceiba y qué sentimientos tuvo en ese momento? Ya casi ni me acuerdo. No fue Cuando recibí la llamada de la anunciatura que necesitaban hablar conmigo, pues con el corazón, porque ellos no llaman por cualquier cosa. Entonces, pues fue un día, mientras se dio la hora, pues un día de, ¿será esto lo que me van a pedir? Y luego, pues ya en la plática, pues sale la petición del Santo Padre y sí, en el momento, pues mucha dificultad al decir dar un sí pronto, ¿verdad? Intentar pues esclarecer de que no es algo que estoy buscando, algo que quisiera hacer. En realidad pues creo que no se puede hacer así ahora, querer ser obispo. Pero luego en el diálogo, ¿verdad? Fue madurando interiormente el hecho de que yo en mi oración siempre le digo al Señor, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad y lo he predicado muchas veces, lo he enseñado y en ese momento me toca decir a mí directamente, aquí estoy. Monseñor conoce poco de La Ceiba, pero en su corazón lleva algo muy concreto para esta joven diócesis. ¿Qué sueños y prioridades lleva en su corazón para esta nueva misión? Bueno, en primer lugar va a ser eso, conocer, poder tener un contacto ya directo con los sacerdotes, los fieles, ¿verdad? En las parroquias, poder dar esa oportunidad de conocer y entender que hay muchos carismas, ¿verdad? Hay muchos servicios que ya se dan ahí y que hay que valorar ese servicio, esa presencia. Su nombramiento fue la primera acción concreta del Papa León XIV con Honduras, lo que nos llevó a preguntarle lo siguiente. ¿Qué piensa del Papa León XIV, ya que ha mencionado la palabra misión y él se ve que será un Papa de misiones? Pues lo estamos conociendo, ¿verdad? Porque en realidad creo que para muchos fue sorpresa, porque no era, digamos, una figura así tan pública. Entonces lo vamos conociendo, pero ya se va viendo pues que es un hombre que ama la iglesia, ¿verdad? Que tiene amor a la iglesia y eso para mí es básico, ¿verdad? No se le ve como un protagonista, sino alguien que quiere servir pues a la iglesia.
No podíamos dejar de preguntarle su opinión acerca del Papa Francisco. Esto nos contestó. ¿Qué legado dejó el Papa Francisco en su vida? Sí, el Papa Francisco me deja sobre todo que él insiste. Hay varios temas que él insiste una y otra vez, ¿verdad? En esos temas, como diciendo, yo ya entendí qué es, ¿verdad? Entendí lo que es, qué es lo importante, qué es lo prioritario, qué es lo que debemos hacer. Entonces esa insistencia en esos temas, ¿verdad? Sobre todo esta trilogía en las encíclicas, ¿verdad? Que al final pues nos dan un panorama. Yo lo relaciono con el libro del Génesis, que hay como tres órdenes que Dios establece, ¿verdad? El orden en relación a Dios, en relación a los hermanos, en relación a la naturaleza, y que si se rompe uno de estos órdenes, pues se rompe la armonía, ¿verdad? El cosmos, la belleza. Para concluir, le preguntamos sobre qué le diría a la diócesis de La Ceiba este día de su consagración. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con el pueblo católico de La Ceiba? Lo que yo quiero es decirles que, bueno, primero no soy un superhombre, no voy a transformar nada, quiero ir a caminar con la iglesia en La Ceiba y ponernos bajo la guía del Espíritu Santo, que sea Él que nos vaya dando pues las pautas de cómo caminar, tratar de dar este servicio que la iglesia me está pidiendo y hacerlo por amor a Dios y por amor a la comunidad. Digamos, eso lo tengo claro como sacerdote, ¿verdad? El que si Dios nos llama, pues nos va dando las gracias que necesitamos para realizar la misión que Él nos pide. Entonces, paciencia, ¿no? Poco a poco vamos a ir conociendo y yo simplemente pongo mi servicio a la diócesis. Sin duda que este hombre fue escogido por Dios, pero más que eso, él está dispuesto a llevar la buena nueva a todos los rincones de esta diócesis que está bajo el amparo de San Isidro. Y él es Monseñor Henry Velázquez, Monseñor Henry Joel, recientemente nombrado por el Papa León XIV como el segundo obispo de la ciudad de La Ceiba, un hondureño que tendrá sobre su peso, sobre su espalda, a una diócesis recientemente joven, una diócesis misionera, una diócesis que desde hace 2 años no tenía un pastor, pero que ahora, de la mano de Monseñor Henry, caminarán juntos, sobre todo en este año de la esperanza. Para Suyapa Medios, con Cristian Herrera y la ayuda logística de nuestro compañero Miguel y también de Roberto Ramos, les informó Marco Cálix.